La finalidad de este video es guiarlos en la resolución de los casos prácticos de la unidad de la clasificación de factores, ¿sí? Y para ello vamos a comenzar con el ejercicio, el caso 12, que es el caso Traspomat. ¿Y por qué elegí comenzar con este ejercicio de los correspondientes a la unidad? Porque nos propone básicamente una clasificación de los factores, ¿sí? De las más tradicionales, la clasificación de los factores por su función, que ya las venimos trabajando en la unidad 2 de los costos y los sistemas de información. Ya venimos realizando la clasificación de los costos en cuáles son de producción, cuáles corresponden a la función de comercialización, cuáles corresponden a la función administrativa o cuáles corresponden a costos financieros. Entonces, la clasificación de los costos de acuerdo a la función es una clasificación que ya vienen manejando de la unidad anterior. También nos pide la clasificación de los factores por su naturaleza, que también al inicio del estado de costos hacemos una clasificación de factores por su naturaleza cuando determinamos si son bienes intermedios o bienes materiales consumibles en primer uso, si estamos hablando de recursos humanos o estamos hablando de algún otro factor de acuerdo a la clasificación por su naturaleza, que pueden ser los bienes de capital, los recursos naturales, ¿sí? Los servicios intermedios y también los recursos financieros. Entonces, ahí tenemos una segunda clasificación que también es conocida, que la venimos trabajando. La tercera es la clasificación por su direccionalidad, ¿sí? En la que vamos a definir si los costos son directos o indirectos. Y la cuarta es la clasificación por su variabilidad, donde definimos si los costos son fijos o son variables, como lo trabajamos en el ejercicio del napolitano. Entonces, este ejercicio, el caso Traspomat, propone una clasificación de factores que de las clasificaciones más tradicionales o más conocidas por todos ustedes. Entonces, por eso podemos empezar trabajando con este ejercicio. Propone que la empresa Traspomat, sociedad anónima, es una empresa de transporte de pasajeros que cubre una línea urbana en forma regular y además realiza viajes de media y larga distancia por un servicio contratado. Entonces, estos servicios dice que se venden por intermedios de agencias que cobran una comisión por su gestión. Posee una dotación de 8 choferes que reciben una remuneración, un sueldo fijo, más un plus por kilómetro recorrido, tanto en la línea como en el servicio contratado. Para el servicio de línea también hay 2 inspectores como recurso humano que reciben un sueldo mensual. El mantenimiento de vehículos se realiza en talleres de terceros, pero los repuestos dice que son adquiridos por la empresa. Después también tenemos la pérdida de potencialidad productiva de los rodados, dice que tiene un parque de rodados de 4 vehículos, que su vida útil se estimó en 500.000 kilómetros cada uno y el valor de cada uno de ellos asciende a 16.000 pesos. Acá tenemos sobre los vehículos, que hay 3 que se asignan a la línea y 1 a los servicios contratados. La cantidad de viajes que se realizaron por cada uno, la cantidad de kilómetros recorridos, pasajeros, los litros de combustible consumido y los ingresos que generaron esos 3 vehículos de línea y el vehículo que se utilizó para los viajes contratados. El balance al 31 de enero dice que indica los siguientes saldos para las cuentas de resultados negativos. Tenemos los choferes, los adicionales, tenemos 20 conceptos que nosotros tenemos que clasificar por esas 4 clasificaciones que mencionamos al principio. Es decir, de estos 20 ítems tenemos que determinar, ¿sí?, una clasificación funcional, una clasificación por su naturaleza, por su direccionalidad y por su variabilidad. El primer ítem era el sueldo de los choferes, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que hacer la primera clasificación, que es la clasificación funcional, de acuerdo a la función, tendríamos que determinar si corresponde a la función del servicio, ¿sí? Porque no tendríamos producción o fabricación, estamos ante una empresa de servicios, a la función de comercialización, ¿sí?, que corresponde, ¿sí?, todo lo que es vinculado a la venta o a la distribución, en el caso de corresponder si fuese una empresa que vende mercaderías, a la administración o a la función financiera. Entonces, el salario de los choferes corresponde, ¿sí?, por ejemplo, asignarlo a la función del servicio, ¿sí? Después encontrarán en esa lista que habrá otros ítems que corresponderían asignarlos a la función de comercialización, otros a la de administración y tal vez haya alguno también para la función financiera.
La segunda clasificación que nos propone es la clasificación por su naturaleza. Entonces nosotros tenemos que determinar si ese ítem corresponde a un bien intermedio, que serían los factores materiales consumibles en el primer uso, un recurso humano, que serían los factores del trabajo, ¿sí? Un servicio intermedio, que son los servicios prestados por terceros, un bien de capital, de cargo diferido, un recurso natural o forma parte del capital financiero. En el caso del sueldo de los choferes, ¿sí? Sin duda forma parte del recurso humano, ¿sí? Entonces la clasificación de ese factor por su naturaleza es que corresponde a un recurso humano. La cuarta clasificación es de acuerdo a la direccionalidad, ¿sí? Según esta clasificación, tenemos que determinar si el factor es directo, que es cuando puede vincularse y de hecho se vincula de forma inequívoca y excluyente con un objetivo del proceso productivo, generándose relaciones de productividad de carácter unívoca. Vamos al caso del sueldo del chofer. Recuerden que en el enunciado lo que me decía es que yo tengo que establecer si es directo o indirecto al servicio de línea, al servicio contratado, ¿sí? Y yo acá tenía un cuadro en el enunciado donde me decía que 3 choferes corresponden al servicio de línea y un chofer, ¿sí? Se dedica al trabajo del servicio contratado. Entonces tenemos que 3 salarios los podemos vincular de forma inequívoca y excluyente con eh, el servicio contratado, con ese objetivo, ¿sí? Perdón, 3 salarios con el servicio de línea y un salario, ¿sí? Lo podemos vincular en forma también inequívoca y excluyente con un objetivo que sería el servicio contratado. Entonces, podemos realizar una vinculación directa, es un factor o un costo directo. En cambio, encontraremos otros, ¿sí? A lo largo de esa lista de 20 ítems, que serán indirectos, es decir, que no los vamos a poder vincular de forma inequívoca y excluyente con un objetivo del proceso productivo, es decir, o con el servicio de línea o con el servicio contratado, ya sea por imposibilidad o por no ejercicio de dicha posibilidad. Ahí es donde encontramos las relaciones de productividad de carácter no unívocas. Y después tenemos la cuarta y última clasificación por su variabilidad. Tenemos que determinar si el factor es variable, es decir, que el consumo total del factor cambia ante las alteraciones en la cantidad producida, ¿sí? O el nivel de actividad real, ¿sí? Que acá el nivel de actividad decía el enunciado que se mide a través de los kilómetros recorridos. En estos casos vamos a verificar relaciones de productividad marginales. En el caso del salario de los choferes, no vamos a tener esta relación de productividad marginal, es decir, ante el cambio en el nivel de actividad o en la cuantía de kilómetros, no se va a modificar el consumo de ese factor, ¿sí? El salario va a permanecer, como dice acá, el consumo total de ese factor no va a cambiar, ¿sí? Ante las alteraciones en la cantidad producida o el nivel de actividad real que está medido en los kilómetros. Entonces, no es, va a ser un costo fijo, ¿sí? Vamos a verificar una relación de productividad media. En cambio, por ejemplo, el adicional de los choferes, sí, presenta un cambio en el comportamiento, ¿sí? En el consumo del factor ante las alteraciones en el nivel de actividad real. Entonces, ese va a ser un ejemplo de un costo variable. Entonces, vamos a plantearlo, lo podemos plantear en un cuadro donde podemos poner los 20 ítems en una columna, por ejemplo, como decíamos recién, el sueldo de los choferes, y vamos marcando, ¿sí? Y pensando cuál sería, en función de la lectura del enunciado, su clasificación por la función. Tanto el sueldo de los choferes como los adicionales corresponden a la función del servicio, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza, son costos del factor labor, un recurso humano. De acuerdo a la direccionalidad, podemos establecer cuánto, de forma directa, cuánto corresponde al servicio de línea y al servicio contratado. Y en cuanto a la variabilidad, el sueldo es un factor fijo, como decíamos recién, y el adicional de choferes sería un ejemplo de un factor variable. Y así seguimos con la lista de 20 ítems, realizando la clasificación de acuerdo a la función, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la direccionalidad y de acuerdo a la variabilidad. Luego podemos seguir con el caso 11,
donde van a tener que leer un poquito más la teoría de la unidad 3, porque en el caso 11 tenemos una descripción mayor de los procesos. Entonces, si bien podemos también hacer esa clasificación, ¿sí?, tradicional de los factores por función, por direccionalidad o por variabilidad, nos propone mirar todo el proceso, todo ese conjunto, ese sistema de acciones, ¿sí?, que se llevan a cabo para poder determinar de esta manera otro tipo de clasificaciones que también son interesantes. El caso 11 se llama la panadería La Nueva, que elabora pan francés y medialunas, que esos serían sus dos resultados productivos finales, y que los vende a granel a un único mayorista, que los coloca en los puntos de venta minorista. Entonces, la actividad de amasado, empieza el ejercicio, consume o demanda los siguientes factores externos, que serían harina, los ingredientes de pan francés y de medialunas, azúcar, las maquinarias y equipos de amasado, el trabajo, la fuerza motriz, pero también demanda otros factores internos, el servicio de limpieza y mantenimiento, los servicios administrativos, para poder obtener los productos o resultados intermedios, que sería el pastón de pan francés o el pastón de medialunas. Y tienen dentro de lo que es el enunciado un cuadro que nos muestra el mapeo del proceso productivo. Acá podemos ver todo el proceso productivo como un sistema de distintas acciones, ¿sí? Tenemos la acción de amasado, como decíamos recién, moldeado, horneado, mantenimiento, limpieza, y vemos que todas esas acciones demandan el consumo de factores externos. Por ejemplo, la acción de amasado, como decía recién el enunciado, demanda el consumo de harina, de azúcar, de los ingredientes, tanto del pan francés como de las medialunas, el equipo de amasado, el trabajo y la fuerza motriz. Pero también demanda, ¿sí?, el servicio de limpieza y de reparaciones como factor interno, y el servicio administrativo también como otro factor interno. Entonces nosotros de ahí podemos hacer una clasificación de esos factores, de acuerdo a distintos criterios que me va a pedir. A su vez, esas acciones que demandan factores también brindan servicios. Si ustedes se fijan, todas las acciones que demandan factores, ¿sí?, también brindan servicios a otras acciones. Esos servicios que brindan son medibles o mensurables en unidades de obra, que son resultados productivos intermedios, ¿sí?, para otras acciones, o terminan siendo un resultado productivo final, ¿sí? O sea, es decir, que terminan, por ejemplo, acá en el pan francés y las medialunas, que serían el resultado productivo final. Entonces, estas acciones las vamos a poder clasificar como acciones inmediatas, ¿sí? Que las acciones inmediatas van a ser aquellas que son parte de una secuencia, que son necesarias para poder lograr el objetivo final, pan francés y medialuna, por ejemplo. Amasado, moldeado y horneado, ¿sí?, son parte de una secuencia que es necesaria para poder lograr el objetivo final. Y el servicio que prestan, que es medible en unidades de obra, que terminan siendo resultados productivos intermedios, como los pastones de pan francés y medialuna, o las piezas crudas de pan francés y medialuna, o terminan siendo un resultado productivo final, ¿sí? En cambio, las acciones mediatas van a ver que siempre brindan servicios a otras acciones, y sus resultados productivos, sus unidades de obras, terminan siendo resultados productivos intermedios siempre, ¿sí? No van a poder ser resultados productivos finales, porque siempre van a brindar servicios a otras acciones. Tanto las unidades de obra, ¿sí?, como los objetivos, ¿sí?, sean intermedios o finales, pueden costearse a través de la ecuación general del costo, donde se establecen las relaciones de productividad. Entonces, esto ya lo habíamos visto desde que empezamos en la unidad 1 con el ejercicio del napolitano. En el caso de la harina, por ejemplo, que es uno de los factores que es demandado por la acción de amasado, yo puedo verificar una relación de productividad marginal. ¿Por qué? Porque la cantidad de factor, ¿sí?, es efectivamente demandada por cada unidad de objetivo. Es decir, si yo quiero hacer un pastón de medialunas, voy a demandar cierta cantidad de harina, y si quiero hacer 2 pastones de medialuna, voy a tener que incrementar el consumo de ese factor. Voy a verificar una relación de eficiencia marginal y voy a decir que este factor entonces es un factor variable. En cambio, tal vez haya otro factor, ¿sí?, donde yo tenga la particularidad que tengo una demanda constante
Y ante la modificación en la cuantía de objetivos, es decir, por más que yo pretenda obtener un pastón de medialunas o 2 pastones de medialunas, va a tener una demanda constante. Entonces, en ese caso, verifico una relación de eficiencia media y voy a estar hablando de un costo fijo, ¿sí? Después también tengo las relaciones de eficiencia o de productividad unívocas y no unívocas, ¿sí? Hay determinados factores que yo puedo, digamos, establecer una relación unívoca y los puedo vincular de forma, ¿sí?, exacta, de forma excluyente a una acción. Y hay otros factores que tal vez no pueda vincularlos a una y solo una de las acciones, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el caso de los servicios administrativos, no los puedo vincular solamente a uno o solo a una de las acciones. Y hay otros factores que sí los puedo vincular a una y solo una. Entonces, en función de la relación de productividad media, voy a determinar que el costo es fijo. Si tengo una relación de productividad marginal, puedo determinar que el factor es variable. Si verifico una relación de productividad unívoca, voy a poder establecer que el factor es directo. Si encuentro una relación de productividad no unívoca, puedo establecer que el factor es indirecto. Entonces puedo tranquilamente hacer esas clasificaciones que vimos en el ejercicio anterior con todos los factores que se emplean, ¿sí?, en cada una de las acciones, tanto los factores externos, ¿sí?, como también podría establecer esas relaciones de productividad en los factores que internamente, ¿sí?, se consumen dentro del proceso y que también son demandados, ¿sí?, de unas acciones a otras. Siguiendo con todo el enunciado, tenemos otra acción que es inmediata. Luego de la de amasado viene la de moldeado, Oreo y moldeado, que también es una acción inmediata que demanda como recurso el pastón de pan francés o de medialunas que viene de la acción de amasado, como factores externos el equipo de Oreo y moldeado y el trabajo, y también como factores internos el servicio de limpieza y mantenimiento y los servicios administrativos. Con estos factores, en la acción inmediata de moldeado se obtiene un producto o resultado productivo intermedio que son las piezas crudas de las medialunas o del pan francés, ¿sí? Estamos en esta parte. Entonces acá vemos la acción de moldeado que demanda los equipos y el trabajo como factores, demanda el pastón, ¿sí?, también como un factor interno, y demanda el servicio de limpieza y los servicios administrativos para poder obtener, ¿sí?, las piezas crudas, que serán el servicio que termina prestando esa acción de moldeado, que es medible en esa unidad de obra, que es un resultado productivo intermedio que es demandado por la acción de horneado, junto con otros factores, el horno, el trabajo, la fuerza motriz, para los servicios administrativos y el servicio de limpieza y reparaciones, para poder obtener como resultado el resultado productivo final, pan francés o media luna, ¿sí? Entonces, sigue en el enunciado la acción de horneado, que es la tercera acción inmediata, luego del amasado y el moldeado, donde tenemos que los factores que se consumen son las piezas crudas de pan francés o de medialunas, las maquinarias o equipos de horneado, el trabajo, la fuerza motriz, como servicios externos y también como internos el servicio de limpieza y mantenimiento y los servicios administrativos. Con el consumo, la demanda de estos factores, ¿sí?, se obtiene como servicio o resultado productivo, en este caso el resultado productivo final, que serían los kilos de pan francés o las docenas de media luna, ¿sí? Entonces acá tenemos todas las acciones inmediatas, que fueron aquellas necesarias, ¿sí?, en esa secuencia para obtener el pan francés y las medialunas. Cuando hablamos de las acciones mediatas, ¿sí?, que son aquellas que van a brindar servicios a otras acciones y que en la unidad de obra son resultados productivos intermedios, como el servicio de limpieza y reparaciones y el servicio administrativo, el enunciado habla de los factores que son demandados por limpieza y mantenimiento, que es otra acción mediata, son el material de limpieza, el material de mantenimiento y el trabajo. ¿Qué resultado obtengo? El producto, que sería
el producto intermedio o objetivo intermedio, que es el servicio de limpieza y mantenimiento, que va a ser demandado como factor de otras acciones. Y los servicios administrativos, que es la otra acción mediata, que también demanda como factores externos papelería de trabajo y que presta un servicio al resto de las acciones a través de una unidad de obra, ¿sí? Mensurable en una unidad de obra, que sería un resultado productivo intermedio, ¿sí? Para ser demandado por el resto de las acciones, ¿sí? Que también necesitan de ese servicio administrativo, ¿sí? Entonces, este sería nuestro mapeo de las acciones que se desarrollan en el proceso productivo, los resultados productivos intermedios en las unidades de obra, nuestro resultado productivo final u objetivo final, y los recursos externos, ¿sí? Todos ellos vinculados por alguna acción, ¿sí? Es decir, tenemos que tener bien en claro que un proceso productivo es un sistema de acciones, que las acciones demandan el consumo de factores, ¿sí? Y que a su vez esas acciones brindan servicios a otras acciones medibles en unidades de obra, ¿sí? Que esas unidades de obra son empleadas por otras acciones en el proceso productivo o por el objetivo final, ¿sí? Y que a su vez estas acciones que nosotros detectamos en el proceso productivo las podemos clasificar en mediatas, ¿sí? Que son aquellas que son parte de la secuencia necesaria para lograr el objetivo final, e inmediatas, perdón, esas serían las inmediatas, ¿sí? Y las mediatas, que son aquellas que van a brindar servicio a otras acciones y que sus resultados, sus unidades de obra son resultados productivos siempre intermedios para brindar servicio a otras acciones. ¿Qué nos pide entonces, después de haber visto este mapeo y de haber visto este proceso? Nos va a pedir que clasifiquemos a los factores según el compromiso de adquisición. Según esta clasificación podemos determinar que hay factores que son de libre adquisición y otros que son de adquisición comprometida. Después hay que hacer una clasificación de acuerdo a la divisibilidad, según la cual podemos identificar, ¿sí? Una unidad de adquisición, una unidad de disposición o de disponibilidad y una unidad de servicio o de empleo de factor. Y en función de eso, tenemos que determinar si es divisible o no divisible o indivisible, ¿sí? Para eso tenemos que distinguir cuál es la unidad elemental, que es la unidad de adquisición o de disposición del factor, y si coincide o no coincide con la unidad de empleo o de servicio del factor. Después tenemos la transferibilidad en el tiempo, que define si el factor es almacenable o no almacenable, y no se refiere a la posibilidad de estoquear el factor, ¿sí? Porque yo puedo tener un factor que en la unidad de adquisición sea estoqueable, ¿sí? Pero que nosotros lo definamos o lo clasifiquemos como no almacenable, porque para definir si es almacenable o no almacenable, yo tengo que observar cuál es la unidad de empleo del factor. Y también tenemos que clasificar a los factores en función de la transferibilidad en el espacio, que determina si los factores son de flujo flexible o de flujo rígido, y por la pérdida de potencialidad productiva total o parcial en el proceso. Entonces, vamos uno por uno analizando. Empezamos primero con la primera clasificación que se da en la fase de adquisición, ¿sí? Del factor. En la fase de adquisición del factor yo puedo determinar si el factor es de libre adquisición, es decir, que yo puedo adquirir las cantidades conforme lo requiera el proceso productivo, sin condicionantes, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la harina. La harina sería un factor que yo puedo comprar en el mercado las cantidades que yo necesite. Puedo comprar una bolsa de 50 kilos, de 20 kilos, puedo ir a comprar un kilo, ¿sí? En el mercado minorista, puedo comprar una tonelada. Es de libre adquisición, puedo adquirir las cantidades conforme lo requiera el proceso productivo. A diferencia de otros factores que en la fase de adquisición tienen una adquisición comprometida. Es decir, que la cantidad que voy a comprar está fuera del control de los responsables de la gestión en forma total o parcial, porque tengo la obligación de aceptar ciertas cantidades. ¿Qué es lo que ocurre lo que suele ocurrir con el factor trabajo? ¿Por qué? Porque yo tengo condicionantes,
¿sí? En la contratación legal del factor. Entonces tengo que disponer cierta cantidad de horas en una jornada normal habitual, ¿sí? Entonces, eso hace que el factor sea de adquisición comprometida. Entonces, esa clasificación, según la fase de adquisición, podemos determinar que es o un factor, ¿sí?, de adquisición comprometida o de libre adquisición. Yendo a la fase siguiente, que es la fase de disponibilidad, cuando se pone a disposición el factor, podemos hacer una clasificación de los factores determinando si son divisibles o indivisibles. Son divisibles cuando la unidad elemental, que es la unidad de adquisición o de disposición, coincide con la unidad de empleo, uso o servicio. Y vamos a considerar que es indivisible cuando la unidad elemental, que es la unidad de adquisición o disposición, no coincida con la unidad de empleo, uso o servicio. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? En el caso de la energía eléctrica, la unidad de adquisición es el kilowatt. Se pone a disposición por kilowatt y la unidad de empleo es el kilowatt. Entonces, es un recurso, un factor que es perfectamente divisible. Otro ejemplo de un factor divisible es la harina. Si bien nosotros, la unidad de adquisición puede ser una bolsa, ¿sí? No necesariamente se adquiere por kilo, sino que se puede adquirir por bolsa, se pone a disposición por kilo y la unidad de empleo es por kilo. Entonces, es parcialmente divisible, pero sigue siendo un factor divisible porque su unidad elemental coincide con su unidad de empleo, ¿sí? En cambio, en el caso de, no sé, la máquina amasadora, su unidad elemental, ¿sí? Yo adquiero una máquina, no coincide con la unidad de empleo, uso o servicio, por ejemplo, la cantidad de horas de empleo del bien de capital. Lo mismo ocurre con el trabajo, que también es otro factor indivisible desde el punto de vista, ¿sí?, de la divisibilidad en la fase de disponibilidad del factor. Cuando vamos a la fase de uso o de empleo del factor, podemos establecer dos clasificaciones. La de transferibilidad en el tiempo, que es una de ellas, y la de transferibilidad del factor en el espacio. Cuando un factor es transferible en el tiempo, nosotros lo podemos clasificar como almacenable. Es la posibilidad de almacenamiento de una unidad de empleo o de servicio. Por ejemplo, la harina dijimos que la unidad de empleo era el kilo, ¿sí? O lo mismo puede ocurrir con azúcar o con algún otro bien intermedio. Entonces, esa unidad de empleo admite la posibilidad de almacenamiento. Entonces, es un bien almacenable, es un bien que es transferible en el tiempo. En cambio, si yo tengo un horno, que si bien parecería que yo puedo adquirir un horno y almacenarlo, parecería que es un bien almacenable, desde el punto de vista de la unidad elemental o de la unidad de adquisición, es un bien intransferible en el tiempo, no es almacenable, porque no admite la posibilidad de almacenar una hora de la unidad de empleo. Si yo enciendo el horno y permanece para cocinar durante 6 horas, y en esas 6 horas yo puedo poner más o menos cantidad de pastones de medialunas o de flauta, pero esa unidad de empleo yo no la puedo almacenar, ¿sí? Entonces el horno sería un ejemplo en la fase de empleo o uso del factor de un factor no almacenable, porque no admite la posibilidad de almacenamiento de la unidad de servicio, ¿sí?, por más que permita almacenar la unidad elemental de adquisición o de disposición. Lo mismo ocurrirá con el trabajo, que también es un bien no almacenable, o sea, no transferible en el tiempo. La siguiente clasificación es la transferibilidad en el espacio, según la cual podemos determinar si son transferibles en el espacio o son de flujo flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad de empleo admite su uso en otro proceso alternativamente. Por ejemplo, la harina. Yo la puedo usar, ¿sí?, en la acción de amasado, pero también la puedo utilizar para el moldeado o la podría utilizar para el cocinado, para poner harina en la bandeja antes de cocinar. Entonces, es un factor que es transferible en el espacio, admite su unidad de empleo, su uso en otra acción alternativamente. En cambio,
no sé, la máquina y equipo de amasado, es intransferible en el espacio. ¿Por qué? Es de flujo rígido, porque su unidad de empleo no admite su uso en otro proceso o en otra acción alternativamente, ¿sí? Lo mismo pues, se puede decir, además de la máquina de amasado, que se utiliza para la acción de amasado y no la puedo utilizar en otra acción alternativamente, lo mismo podría decir, no sé, del trabajo administrativo, ¿sí? Que no lo podría, por ejemplo, poner a hornear y amasar la media luna, por una cuestión de reglamentación también legal. Después tengo en la fase de combinación o de producción, ¿sí? Que sería la siguiente fase, una clasificación de acuerdo a la pérdida de potencialidad productiva. Entonces, de acuerdo a la pérdida de potencialidad productiva, yo puedo decir que el factor puede ser total, ¿sí? Que es cuando se agota en el primer uso, pierde totalmente la potencialidad productiva en la fase de combinación o de empleo, por ejemplo, en el caso de la harina, porque yo la empleo, ¿sí? Y agota totalmente su potencialidad productiva. En cambio, si estoy hablando de la máquina amasadora, tiene, en cuanto a la pérdida de potencialidad productiva, un agotamiento parcial. Pierde parcialmente su potencialidad productiva cuando se emplea o se utiliza. Bien, entonces, ¿qué es lo que les propongo? Lo que les propongo es armar un cuadro, pueden armar, donde van a poner todos los factores que son demandados por cada acción. Por ejemplo, la acción de amasado demanda harina, ingredientes para pan francés, ingredientes para medialunas, azúcar, máquinas y equipos de amasado, trabajo de amasado, fuerza motriz, y que yo determine si ese factor en la fase de adquisición es de libre adquisición o de adquisición comprometida. En la fase de disponibilidad, determinar si es divisible o no divisible. En la fase de empleo-uso, si es transferible en el tiempo, o sea, si es almacenable o no almacenable, no es transferible en el tiempo. Y también en la fase de uso o empleo, si es transferible en el espacio, es decir, si es de flujo flexible o de flujo rígido. Y luego hacer en la fase de combinación o de producción la clasificación de acuerdo a la pérdida de potencialidad productiva, si la pérdida de potencialidad productiva es total o si la pérdida de potencialidad productiva es parcial. Y yo acá también le podría haber agregado, como les explicaba antes, más clasificaciones. Podría determinar también si estos factores que consume la acción de amasado son directos o indirectos, son fijos o variables, ¿sí? También lo podría agregar. No es lo que pide el enunciado. Entonces yo acá puse los factores externos que son demandados por amasado, pero recuerden que además amasado demanda el servicio de limpieza y el servicio administrativo, ¿sí? Que también los puedo clasificar de acuerdo a su transferibilidad en el tiempo, su transferibilidad en el espacio o a la pérdida de potencialidad productiva. Después tenemos la que puse con verde más oscuro, es la siguiente acción, que era la de Ori moldeado, que demanda como factores externos el equipo de moldeado y el trabajo, ¿sí? Entonces también tengo que determinar si es de libre adquisición o es de adquisición comprometida. Tengo que determinar en la fase de disponibilidad si esos factores son divisibles o no divisibles, si son transferibles en el tiempo o en el espacio o no lo son, y cómo es su pérdida de potencialidad productiva, si es total o si es parcial. Recuerden que también la acción de Ori moldeado demanda, lo que puse acá, el pastón de pan francés o de medialunas, que también puedo determinar, ¿son transferibles en el tiempo o no? ¿Son almacenables o no almacenables? ¿Son transferibles en el espacio? ¿Pierden la potencialidad productiva? ¿Sí? Entonces también puedo hacer esa clasificación. Y también, bueno, los servicios de limpieza y administrativos que también son demandados por esta acción de Ori moldeado. La que puse en rojo es la acción de horneado, que demanda las máquinas y equipos de horneado, el trabajo de horneado y la fuerza motriz, que también tengo que determinar en la fase de adquisición de esos factores, si son de libre adquisición o de adquisición comprometida, cómo es, si son divisibles o no divisibles, su transferibilidad en el tiempo y en el espacio y la pérdida de potencialidad productiva. Recuerden que la acción de horneado demanda también las piezas crudas, que puse acá, de pan o medialunas, que también las puedo clasificar y pensar si son transferibles en el tiempo o en el espacio, y cómo es el tema de la pérdida de potencialidad productiva. Después sigo con la siguiente acción, que sería la de administración, y con la acción de limpieza y mantenimiento,
¿sí? Acá me faltan material de limpieza, material de mantenimiento. Bueno, completamos todos los factores que aparecen en el enunciado y los vamos clasificando, ¿sí? La idea es, la próxima clase, poner en común este trabajo que tendrían que hacer con esos factores y charlar un poquito sobre la clasificación que pensaron para los mismos. Bueno, espero que les haya servido de orientación como para trabajar en esta semana. Les deseo una buena semana y nos vemos en la próxima clase.